En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué fiesta más extraordinaria estamos celebrando hoy. Nuestra patrona, Santa Rosa, la primera flor de santidad de Sudamérica. La primera virgen prudente, podríamos decir, de Sudamérica. Y esto es un honor para nosotros los sudamericanos. Ella nació en Lima y se puede visitar hoy su casa. Se puede ver la pequeña estructura que ella hizo, que ya lo voy a mencionar de nuevo, en donde ella pasaba todo el día o gran parte del día en oración y penitencias. En el contexto del Evangelio, el Evangelio habla también de que Jesús está pronto para venir y que al final del Evangelio las vírgenes necias le dicen Señor, Señor, le golpean la puerta para que les abra y bueno, se quedaron fuera del banquete nupcial, mientras que las prudentes entraron porque estaban preparadas, dice, estaban preparadas, y quiero hacer énfasis en esta expresión, estar preparados, porque no sabemos el día en que va a venir nuestro Señor. Va a venir, pero no sabemos, nos va a encontrar preparados o no nos va a encontrar preparados. Vamos a ser de las vírgenes prudentes, las preparadas, o de las vírgenes imprudentes, las no preparadas. Santa Rosa debe su nombre, el nombre Rosa, porque su rostro, cuando ella era un bebé, se parecía a una rosa y destilaba la pureza, la belleza, la santidad que vemos en una rosa, preciosa flor. Por eso sus padres le ponen Rosa. Luego, con el correr del tiempo y ella se hace grande, ella misma deseaba que en honor a la Santísima Virgen María se la llamara la Rosa de María. Preciosa expresión, la Rosa de María, digamos una Virgen prudente, bien le corresponde este nombre. A los 15 años hizo votos de perpetua virginidad. Y aquí una lección para nosotros. Digamos, nosotros sufrimos en esta tierra, nadie escapa al sufrimiento, los santos tampoco escaparon al sufrimiento, pero ¿cuál es la diferencia entre nuestros sufrimientos aquí, que nosotros la peleamos día a día, que nos encontramos siempre con contradicciones, enfermedades, etcétera, gobiernos injustos, lo que sea, lo que tengamos que sufrir o cualquier problema en la familia, lo que sea? ¿Cuál es la diferencia de ese sufrimiento que nosotros tenemos que llevar con paciencia y tenemos que llevarlo, cargarlo, y el sufrimiento de los santos? Y por eso son santos. Pues bien, la diferencia está en que nosotros cargamos con nuestro sufrimiento porque se nos imponen los sufrimientos, porque nos vienen, y a veces de sorpresa. El sufrimiento de los santos, en cambio, es buscado, es querido. Así como Jesucristo quiso padecer en la cruz, no tenía ninguna necesidad de padecer en la cruz, no tenía ninguna necesidad de sufrir todo lo que sufrió, y sin embargo Él permitió sufrir, se permitió a sí mismo sufrir lo que sufrió, porque como Dios podría haber no sufrido. Entonces vemos cómo Jesucristo buscó el sufrimiento para parecerse a nosotros los humanos, y los santos que imitan a nuestro Señor Jesucristo también buscan el sufrimiento. Gran diferencia, muchísima diferencia, y por eso son santos y fueron directamente al cielo, mientras los que no buscamos el sufrimiento, sino que lo cargamos sin resignación y con queja, y nos quejamos, y ¿por qué tengo que pasar yo esto?, etcétera, etcétera, etcétera. Bien,
nos tocará purificar esas imperfecciones nuestras en el purgatorio. Entonces, Santa Rosa como santa no fue la excepción en buscar los sufrimientos. Y aquí voy a hacer una lista de todos los sufrimientos que ella se buscó. Sufrimientos, digo, que no le fueron impuestos, sino que ella misma los programó, los anticipó, los planeó para parecerse, para imitar a nuestro Señor Jesucristo. Ayunaba de una manera extraordinaria, todas las cuaresmas las pasaba sin comer, no comía nada, no comía pan. Luego vistió los hábitos de la tercera orden de Santo Domingo, y cuando ella entró a esta tercera orden, redobló las penalidades, las severidades a las cuales ella se imponía. Así que si ayunaba ya antes de entrar de forma extraordinaria, imagínense lo que habrá ayunado y las cuaresmas que habrá pasado ya siendo miembro de la tercera orden. Usaba cilicio, en el cual ella insertaba pequeñas agujas. Ya el silicio de por sí es insoportable, imagínense agregándole agujas pequeñas. Debajo de su velo usaba o se colocaba una corona semejante a la corona de Jesucristo, una corona de espinas, una corona que por dentro tenía espinas, así que ella en su cabeza, debajo de su velo, usaba esta corona. En imitación a Santa Catalina de Siena, ponía una cadena sobre sus lomos y que la circundaban a ella 3 veces. Una gruesa cadena 3 veces sobre su cuerpo. Se confeccionó una cama compuesta de palos con nudos. Imagínense, ya dormir sobre palos es duro y además con nudos, o sea, incómodo, y para cualquier lado que uno vaya le duele el cuerpo. Y llenó los espacios entre estos palos con nudos con fragmentos de tiesto, que vendría a ser un barro cocido con el cual se hacen vasijas, pero roto. Ella puso ese barro cocido roto entre medio, o sea, bastante incómodo, como si fueran piedras, digamos. Se armó una pequeña cabaña, que es la que comenté al principio, en el jardín y que se puede aún ver hoy cuando uno va a Lima, donde meditaba sobre las cosas celestiales y se disciplinaba, ¿no? Se flagelaba. Pasaban días enteros sin comer y sin dormir dentro de esa cabaña. Y de esta forma derrotaba a los espíritus malignos, porque el demonio está siempre, a cualquiera, a los santos y a nosotros siempre está insidiándonos, y ella los derrotaba con el sufrimiento, no haciéndole caso a lo que los demonios le decían, que sería a lo mejor buscar a un placer, un consuelo, lo que fuera, aun cuando fuera legítimo. Y ella tenía que luchar a menudo con todos estos espíritus malignos. Santa Rosa sufrió también de una dolorosa enfermedad, no dice qué enfermedad sea. Sufrió el maltrato de los domésticos, digamos de su familia. Ella vivía con la familia, y los domésticos la maltrataban como una cualquiera, y sufrió también acusaciones muy perversas. Y aún así, Santa Rosa se quejaba de no sufrir lo suficiente como merecía. Y ahí está, me parece, esa conciencia de buscar el sufrimiento, porque todo el sufrimiento que, ya hablando de nosotros mismos, todo el sufrimiento que cargamos no es todo lo que nos merecemos. Y ahí es donde nosotros cometemos nuestro error. Oh, Padre, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Por qué me tiene que pasar esto? A mí también me pasa, digamos, ¿no? Nos quejamos del sufrimiento y no nos damos cuenta que es menor de aquel que merecemos. Ella también
se quejaba de no sufrir lo suficiente como merecía. Otro sufrimiento que tuvo que pasar es que durante 15 años ella estuvo en la más profunda desolación, es decir, no sentir nada o gusto por las cosas de Dios. Desolación y sequedad de espíritu por 15 años. Por 15 años. Y me parece que Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila también, 16 años. 16 años viniendo a la misa, o 15 años viniendo a la misa y pidiéndole a nuestro Señor, y es como si nuestro Señor, mudo, sordo, no pasara nada, no le contestaba. 15 años, imagínense lo que significa esta sequedad de espíritu, desolación. Bien, y con mucho valor, ella tenía mucho valor, soportaba los tormentos que eran peores que cualquier muerte que tuviera que pasar. Bien, no todo era sufrimiento en la vida de Santa Rosa, tuvo algunos consuelos. Después de haber pasado por todo esto que les mencioné, comenzó a recibir consolaciones de parte de Dios y a tener visiones y trato familiar con su ángel de la guarda, con Santa Catalina de Siena y con la Santísima Virgen María. Tenía visiones de estas tres personas. Y también de Jesús, al punto tal que Jesús la nombró Rosa de mi corazón, sé tú mi esposa. Hermosa expresión que le dice Jesús a Santa Rosa. Luego Santa Rosa, luego de muertas, y no sé si antes también, hizo muchos milagros. Murió el 24 de agosto a los 31 años de edad. Y el Papa Clemente X la canonizó como una santa virgen. Una virgen prudente, se preparó, y ustedes pueden ver bien cómo se preparó. Y bien, nosotros también estamos llamados a prepararnos según la medida que Dios nos pida. A lo mejor no nos pide todo esto que Santa Rosa hizo, pero según lo que Dios desee de nosotros, de cada uno de nosotros, que ciertamente incluye el sufrimiento y que ciertamente a ningún ser humano le gusta el sufrimiento. A Santa Rosa tampoco le gustaba, pero lo buscaba conscientemente y con toda su alma para parecerse a Jesucristo, porque sabía que se merecía mucho más de lo que ella estaba haciendo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.